compañeros, soy Daniel Alejandro Lagunes y voy a hablar una pequeña introducción de lo que es el impuesto al valor agregado, el IVA, que todos conocemos. Y para empezar a hablar del IVA, pues tenemos que empezar por sus antecedentes. ¿Dónde se remota? Se remota en el país de Japón en 1949, llamándose impuesto al consumo. En Europa lo adoptan en el año de 1958, el primer país fue Francia. En sus inicios se contemplaba una excepción sobre los productos de consumo indispensables y dos tasas diferentes, una para los productos sanitarios, que son los productos de lujo, y otros para las mercancías y servicios. Durante los años 70 el IVA se fue adoptando en todos los países del mundo, pero México no entraba dentro de esos países. En ese momento todavía nosotros teníamos el impuesto sobre ingresos mercantiles, que en ese momento era del 4%. En el año de 1978, México crea la ley del IVA. Esta ley viene a sustituir, como les comentaba, el impuesto sobre ingresos mercantiles, pero entra en vigor a partir del 1 de enero de 1980. Continuamos con los antecedentes. En esta parte vamos a ver la evolución con el paso de los años en nuestro país. Empezamos en 1980 a 1982. La tasa que teníamos en ese momento era del 10%, 0% a todos los alimentos y un 6% para las ciudades fronterizas. De 1983 a 1988, la tasa incrementa al 15%. En este caso fue del 0% a alimentos no procesados y de consumo popular. En este caso le aumentamos un 6% a los alimentos y las medicinas. De 1989 a 1991 continuamos en el 15%. En este caso volvemos con el 6% para las ciudades fronterizas, y ahora vamos a ponerle un 0% a todos los alimentos y medicinas y una nueva tasa del 20% para los bienes de lujo. En 1992 y a 1995 se reduce otra vez al 10%, o sea, volvemos a caer al 10%, quitamos el 20% que le teníamos a los productos de lujo, quitamos el 6% que le teníamos a la tasa preferencial a la ciudad fronteriza y le dejamos el 0% a medicinas y alimentos no procesados. El año de 1996 al 2009 mantuvimos ese 15% para el IVA, el 10% para las ciudades fronterizas y un 0% para medicinas y alimentos no procesados. A partir de 2010 empezamos con la tasa del 16%, un 11% para las ciudades fronterizas y un 0% para alimentos, pero en este caso se establecen otras actividades que empiezan a tener un 0%. A partir del 2014, ahora sí que nos quedamos en ese 16% que es el que manejamos hasta la actualidad, y un 0% a medicinas, alimentos y algunas otras actividades. Estos empezaron a surgir en la ley. A partir del gobierno de AMLO seguimos en el 16%, pero ahora sí que hubo decretos para las ciudades fronterizas y algunas ciudades del sur, que no es como que una tasa preferencial, sino que dice que es el 50%, o sea que viene siendo un 8% de IVA. Seguimos con esta parte de los antecedentes. En este caso vamos a hablar del IVA en otros países. Lo podemos encontrar en la página de Ecomipedia. Ahí aparecen las tasas de algunos países, cómo son manejadas y cuáles son sus tasas preferenciales. En el caso de México ocupamos el lugar número 29 con la tasa del 16%, pero hay otros países más elevados, como el caso de Uruguay, Hungría, Croacia y Dinamarca. Uruguay lo maneja en el 22%, Hungría, Croacia y Dinamarca en un 27%. Los países con una tasa menor viene siendo Canadá y Estados Unidos, que es el 8%. Pero hay países como España que manejan diferentes tasas. Ahora sí que maneja hasta 4 tasas en diferentes, depende del bien o producto del que se trate. En este caso vemos un mapa con las diferentes tasas del mundo. En los países de Latinoamérica nos damos cuenta que Argentina es uno de los países con la tasa más alta, con el 21%. En la parte de Europa nos damos cuenta que tanto España como Reino Unido y Noruega manejan ahora sí que unas tasas un poco altas. Lo que es Japón y China, ahora sí que China es la que maneja una tasa más alta del 17%,
y Japón un 10%. Ya dejando atrás los antecedentes, vamos a hablar de lo que es realmente el IVA. Es un impuesto indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque no se va a aplicar sobre los ingresos de los contribuyentes, como es el caso del ICR. Y ese nada más va a ser sobre consumos o goce de bienes o servicios. Esto lo explica el artículo primero de la ley del IVA, que nos dice que sobre la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento de uso temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. Manejamos una tasa del 16%, pero hay ciertos decretos que aplican a las ciudades fronterizas y a algunas ciudades del sur. Es más bien como un estímulo fiscal para evitar que en ciudades fronterizas, por el tipo de cambio del dólar, se vean afectados los contribuyentes. Y de igual forma, en el sur, las ciudades, ahora sí que con menor ingreso, puedan igualmente tener acceso a esos servicios, pero no se le aplica todo. Ahora sí que, por ejemplo, en el caso de la enajenación de bienes, ahora sí que ese decreto no lo avala. Nada más hay ciertas cosas que manejan en sus artículos y va diciendo más o menos qué es lo que sí aplica y qué no. Hablemos de los elementos, y en este caso hablemos de los sujetos. ¿Quién es el sujeto activo? Obviamente la federación. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Los contribuyentes, personas físicas o personas morales que estén obligadas al pago de impuestos. ¿Y cuál es el objeto del IVA? Ahora sí que gravar los siguientes actos: la enajenación de bienes o servicios, el uso o goce temporal, la prestación de servicios y la importación. En este caso ahora sí que son los 4 elementos principales del IVA, que sobre lo que va a gravar. ¿Qué es la base? Que es uno de los elementos principales. La base, ahora sí que es sobre lo que va a gravar. Por ejemplo, si yo pago 116 pesos de un producto, quiere decir que el ingreso que le va a generar a la persona que me lo está vendiendo es de 100 pesos. Ahora sí que los 16 pesos yo los tengo que pagar al SAC. Pero no porque yo gane 116 yo tengo que decir, yo tengo 116. No, yo tengo que pagar esos 16 pesos que es del IVA. Claro que hay deducciones en las cuales puedo reducir el pago de ese impuesto, pero realmente esos 16 pesos no son míos, se tienen que considerar para hacer su pago. Otro de los elementos es la tasa. ¿Y cuáles son las tasas que maneja la ley de IVA? Lo maneja en el artículo primero y en el artículo segundo. Y nos dice que una es el 16% en general, y hay otra que es el 0% que aplica exclusivamente para alimentos y medicinas y otros productos que maneja la ley. Otro elemento sería todo es la época de pago. Va a explicar en este caso y otras cosas que son, se tiene que pagar el 17 del mes siguiente. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora hay que evitar pagarlo posteriormente a esa fecha que corresponde para evitar los recargos que nos generan. Eso sería todo de mi parte y pagar más. Va a explicar lo que son características. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar referente al tema del IVA. Esta es nuestra presentación. Mi compañero ya les habló una parte. Yo les voy a retomar un poquito de lo que él nos habló y vamos a comenzar, ¿no? El IVA. Lo primero que vamos a analizar es ¿por qué se le llama IVA? ¿Por qué se le dio ese nombre de impuesto al valor agregado? Su nombre lo dice. El IVA lo que está grabando es esa parte del proceso donde interviene la mano del hombre para que un producto sufra un proceso de transformación. Por eso se le llama valor agregado, porque está grabando ese valor agregado que le está dando la mano del hombre en un proceso de transformación. Entonces, esa es la naturaleza del nombre que se le da a ese impuesto, valor agregado. Eso es solamente para poder contemplar y poder entender un poquito lo que son las tasas. Por eso es que algunos objetos graban IVA a una tasa, otros son exentos. ¿Por qué? Porque los exentos son esos productos que graban, que no llevan una transformación por la mano del hombre. Esa es la lógica o la naturaleza de la ley. Hablando un poquito de los antecedentes,
Ya sabemos que ha tenido varios cambios en algunas décadas. Cambió de la tasa del 15% y 10% en zona fronteriza. Estamos hablando que eso fue hasta el 2009. Después en el 2010 incrementó al 1%, que fue en una forma a nivel general. Y en el 2014 fue donde nos incrementamos otro porcentaje más. Nos fuimos al 16% y al 8% en zona fronteriza. ¿Por qué 8% en zona fronteriza? Eso fue con la intención de estimular el consumo en las zonas fronterizas. Pero realmente el objetivo principal es incrementar la recaudación. Aquí tenemos lo que es un pequeño comparativo de las tasas de IVA en todo el mundo. Lo que podemos observar es que en Noruega es la tasa más alta, que tenemos con un 25%, y tenemos la tasa más baja en IVA en Japón, que están grabando a un 10%. Entonces podemos decir que estamos en una tasa media sobre el gravamen de la tasa del IVA a nivel mundial. Aquí vamos a ver un poco lo que es la definición del IVA. El IVA se considera un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque no va ligado directamente al ingreso del contribuyente, sino más bien quien paga ese impuesto es el consumidor final. Cuando tú como proveedor de alguien haces una cotización, dices, no sé, 10,000 más impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque 10,000 son mis ingresos y el IVA, que es el impuesto, es ese ingreso, ese dinero no es mío, no es mi ingreso. Ese dinero es un dinero que yo le voy a ayudar a recaudar al fisco, y quien lo está pagando es el consumidor final de una forma directa. No va en relación a mis ingresos, va en relación al consumidor final. Vamos a hablar sobre lo que son las principales obligaciones de las personas que graban, que usan tasa del IVA, las principales obligaciones de los contribuyentes, que es llevar una contabilidad electrónica, tener registrado por separado sus ingresos en caso de ser un contribuyente que venda productos que van a diferentes tasas. Tiene la obligación de llevar por separado cuántos ingresos corresponden a cada una de las tasas, presentar declaraciones mensuales. Una de las características del IVA es que es un pago definitivo mensual, que quiere decir no se va a presentar una declaración anual de IVA, se presenta una declaración mensual y solamente se da lo que es el acreditamiento en las compensaciones. Los voy a platicar un poquito más adelante. Y tenemos la obligación de retener. Nosotros somos responsables solidarios en algunos casos. ¿En qué casos somos? ¿Quiénes retienen? Personas morales le retienen a personas físicas. Entre personas físicas no se retienen, entre personas morales no se retienen. Solamente le retienen personas morales a personas físicas, como el caso de fletes, como en el caso de las honorarios, personas físicas. Esos son los casos en los que existen las retenciones. Para poder ejemplificar un poquito de las cuentas contables de IVA, vamos a mencionar cuál es la base. La base es lo que para mí es mi ingreso. Si yo voy a vender un producto en 10,000 pesos, entonces esa va a ser mi base para mi IVA. Que significa que el 16% de esos 10,000 es lo que se va a trasladar de IVA. La tasa, ya mencionamos, 16% a nivel general, 8% en zonas fronterizas, y las fechas de pago el 17 del mes siguiente. El día 17 del mes siguiente. Ya dependiendo de los últimos dígitos del RFC, pueden tener 2-3 días más, pero eso ya son beneficios que la ley da para todos, simplemente que va a variar dependiendo de los últimos dígitos del RFC. Hablando un poquito sobre la estructura de la ley, ya me pasé del tiempo, no importa. Hablando un poquito de la estructura de la ley, el IVA no solamente está regulado por la ley del IVA,
al ser un impuesto, está regulado por la ley, su reglamento, su miscelánea y criterios de la autoridad. Esa es la, podríamos llamar la jerarquía de leyes en cuestión de contribuciones de impuestos. Aquí tenemos desglosado un poquito lo que es la ley del IVA, cómo está integrada, que son 9 capítulos, son 43 artículos en total, y tenemos lo que es el reglamento, que está integrado en 8 capítulos. La ley del IVA tenemos yo en especial, yo que manejo un poquito de ese tema, la divido en 3 partes, que es disposiciones generales, que es el capítulo 1, del capítulo 2 al capítulo 6, que son las actividades que graban a diferentes tasas, y capítulos 7, 8 y 9, que son obligaciones, facultades de las autoridades y entidades federativas. Esos son 3 segmentos. Sin embargo, la ley lo maneja en 9 capítulos generales, pero es para un poquito relacionarse un poquito más con la ley. Aquí lo que hicimos fue presentar una factura electrónica 3.0, 4.0, donde ya tenemos todas las características. Esos son los timbrados, las cadenas del SAT, donde podemos decir que esta factura ya está realmente reportada en el portal del SAT. Ok, les comentaba, vamos a platicar un poquito del cálculo del IVA muy ligeramente, porque ya son cuestiones de fondo, no de forma, pero vamos a hablarles de todo el IVA. El IVA, impuesto pago definitivo mensual. Lo que yo cobre a mis clientes se le va a llamar IVA trasladado. ¿Por qué? Porque no es un ingreso mío, yo lo agarro de mis clientes y se lo traslado al fisco. Yo solamente voy a funcionar como un medio de recaudación para el fisco. Se lo cobro al cliente y se lo pago al fisco, se lo traslado. Ese es el IVA trasladado. Y el IVA acreditable es el IVA que yo le pago a mis proveedores. Entonces, ¿qué sucede? Mis proveedores lo van a trasladar al fisco. Ese es el IVA acreditable. ¿Cómo se hace el cálculo mensual? Lo que yo cobro contra lo que yo pago. Si yo cobré 100,000 pesos de IVA y yo pagué 90,000, ¿qué quiere decir? Hay una diferencia de 10,000. Como esa diferencia yo la cobré de más en comparación con lo que pagué, ese IVA yo se lo tengo que pagar al fisco. Ese es el IVA por pagar en un mes. Esto es en cuanto a IVA trasladado, en cuanto a IVA acreditable y en cuanto a IVA por pagar. Si tenemos el caso inverso, que yo cobré 90,000 pesos de IVA, pero terminé pagándole a mis proveedores 100,000 pesos de IVA, ¿qué quiere decir? Que pagué más de lo que cobré. ¿Qué significa? Que esos 10,000 pesos que ahora yo pagué de más va a ser un saldo a favor. A ese se llama saldo a favor de IVA. ¿Qué sucede? Cuando me da un impuesto a pagar, se paga y se acabó. Ahí muere el asunto. Son pagos mensuales definitivos. ¿Qué pasa cuando tengo un saldo a favor? Ese saldo a favor lo guardo y lo puedo aplicar en meses posteriores. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo es que se va presentando este ejercicio. Cuando yo en el primer mes, por decir así, enero, tengo IVA por pagar, lo pago. Cuando en febrero tengo IVA a favor, lo guardo, por así decirlo. ¿Qué pasa si en marzo me vuelve a dar IVA por pagar? En febrero me dio IVA a favor de 10,000 y en marzo me da IVA por pagar de 5,000. Ese IVA a favor lo utilizo, se lo aplico a los 10,000 que me da a pagar, a los 5,000 que me dan a pagar, y me siguen restando 5,000 pesos por saldo a favor. A eso se le llama acreditamiento. Cuando yo ocupo un saldo a favor de meses anteriores
para aplicarlo al mes actual se les llama acreditamiento. ¿Qué sucede si estoy en mayo, en junio? Porque ahorita nos toca presentar impuestos de junio. ¿Qué sucede si en junio me doy cuenta, si al cierre de junio traigo un saldo a favor de 20,000 pesos, por decirlo así, y me doy cuenta que hice un mal registro y tengo que pagar una diferencia de febrero? A eso se le llama compensación. Cuando yo agarro un saldo a favor de un mes actual para cubrir una deuda de meses anteriores, a eso se le llama compensación. La diferencia entre compensación y acreditamiento: compensación, saldo a favor actual para cubrir adeudos anteriores. Acreditamiento, saldo a favor de meses anteriores para cubrir un mes actual. Esa es la diferencia. Dentro del mismo cálculo del IVA existen otros factores como las retenciones. La retención es un impuesto que yo me lo voy a poder acreditar como si fuera un pago de un proveedor, siempre y cuando yo ya lo haya enterado al fisco. Si yo retuve y ya le pagué al fisco la retención, entonces ese impuesto lo puedo acreditar como si fuera el impuesto de un IVA a favor o como si fuera un IVA de un pago a un proveedor. Y en sí esto es un breve resumen de lo que podemos manejar como el tema del IVA. Muchísimas gracias.